Shabbat Shalom con estas queridas mujeres de oración. Nos encontramos en otro sábado, en otro Shabbat para seguir con el estudio de Hechos. El día de hoy nos toca el capítulo 24, Hechos 24. Y continuamos con este título de Valentía y Pasión del Llamado. Es lo que vemos en Pablo, es lo que venimos estudiando en Pablo. Vemos que Pablo no es el mismo desde la revelación del Señor, pero así también vemos cómo el Señor lo preparó antes para que él pueda llevar esta palabra a los diferentes pueblos y naciones. Dios cómo lo preparó desde lo intelectual, desde su comportamiento y por último trató con su corazón. Entonces, como vimos en aquel momento en algún estudio, que quizás puedas tener todos los conocimientos del mundo, puedas saber de muchas cosas, de muchos temas, muchos idiomas, pero si no tienes temor al Señor, todo eso es en vano. Lo que vemos acá en Pablo es que Pablo tenía todos los conocimientos, era una persona muy estudiosa, como lo conocemos, no por algo tenía el cargo dentro del contexto judío, pero lo que vemos que al final Pablo tuvo esta revelación y ahí sí, todo lo que él había estudiado, todo lo que él era, todo lo que él había conocido, ahora tenía un propósito que era llevar la palabra al Señor. Y esto nos deja a nosotros como mujeres de ver y pensar un poco, ¿no? Que el Señor ponga en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que el Señor nos estuvo preparando en los diferentes aspectos, como estudiante, como mujer, como esposa, como madre, cómo el Señor nos estuvo preparando justamente para llevar su palabra y cómo todo eso nos está sirviendo en este momento para proclamar su nombre. Así es que bendito sea el Señor por eso. Bien. Bueno, entonces en este estudio de las cartas de Hechos de los Apóstoles hemos visto como un diario personal de Pablo, ¿no? Cómo él llega a nuevos lugares, va a nuevos creyentes, él visitaba a los apóstoles, visitaba a su pueblo de un mismo sentir, los preparaba, ¿no? Como vemos, habían estos nuevos creyentes y habían ciertos mandamientos que primero les hacían cumplir a estos primeros creyentes. No quiere decir que el Señor cambió los mandamientos, porque el Señor no cambia los mandamientos, sino es que Pablo, en un sentir de que los nuevos creyentes crean en la palabra, que estas ovejas vuelvan al redil, de a poco fue dándole los mandamientos para que los pudieran cumplir. Lo que pasó esto a través de los años es que se quedara como instituido que lo que Pablo dijo, que los mandamientos que Pablo dijo ya eran los nuevos mandamientos para los creyentes, más no los mandamientos que el Señor ya los había, el Señor ya los había dicho, los había promulgado. Entonces, nosotros al estudiar los hechos nos damos cuenta que fue un error, que está claramente escrito, que no es así, que como eran nuevos necesitaban ir de a poco creyendo en la palabra y cumpliendo los mandamientos, un mandamiento a la vez. El sentir de Pablo es que todas las tribus volvieran, que todas las ovejas volvieran al redil y cumplieran al final toda la palabra del Señor. Y no es difícil de entenderlo porque nosotros, cada una de las que estamos acá, si bien no llevamos una congregación grande, pero entendemos de que cuando vienen nuevos creyentes, no hay que decir toda la información porque quizás es muy agobiante. Entonces vamos de a poquito, ¿no? Dándole de a poco, Ana María le van explicando un poquito sobre las dos casas, de a poquito, y lo mismo sea Pablo. Eso no quiere decir que lo que se dijo de a poquito sea lo completo, no. Es tan solo un instrumento para que la persona venga y cuando ya esté rendida totalmente al Señor pueda cumplir los mandamientos del Señor. Es como nosotros, la mayoría de nosotras llegamos a los caminos del Señor porque alguien nos habló de que Jesús nos ama. Con esta frase tan sencilla, tan corta como Jesús te ama, quizás en ese momento necesitábamos que alguien nos dijera que alguien mayor, como este llamado el Mesías, nos amara a nosotros. Y a través de eso nosotros llegamos a su presencia y actualmente estamos estudiando la palabra del Señor, estamos estudiando sus mandamientos que a veces nos cuesta, ¿no? Y de la mano con los estudios de los días jueves también que llevamos como
poner en práctica eso en nuestros matrimonios, en nuestras casas y con nuestras familias. Bueno, entonces, como habíamos visto este mapita, ¿no? En este recorrido, vamos a ver que Pablo no es igual al Pablo desde que tuvo la revelación del Señor, ¿no? La revelación de este misterio que justamente era que que las tribus estaban dispersas, ¿no? Que el misterio era que el pueblo estaba disperso y que tenía que volver. Entonces, Pablo automáticamente dijo, ok, este mensaje que lo tengo que llevar es vital, por no decir es 100% vital, es sumamente vital que yo lleve este mensaje, e incluso dar mi vida para que estas ovejas vuelvan. Se imaginarán lo fuerte que tuvo que haber sido el encuentro de Pablo con el Mesías para que él después dijera, no, tengo que recorrer, miremos acá que encima no puse todos los Pablitos en todas las ciudades, pero qué tan grande fue ese encuentro que tuvo Pablo, que dio su vida por lo más mínimo para llevar la palabra al Señor, y vean todos los lugares que Pablo visitó. Que el Señor ponga en nuestra mente, a veces le digo, bueno, Señor, no recorrí tantos lugares, pero sí visité amigas, llevé la palabra a un familiar, constantemente nosotras estamos llevando la palabra a nuestra familia, y claramente llevando también la palabra a nuevas generaciones como a nuestros nietos. Entonces, nosotros estamos cumpliendo lo que Pablo también cumplía. No le quiero quitar el protagonismo a Pablo, pero Pablo fue simplemente un siervo del Señor que tuvo un impacto, un encuentro con el Señor y trató de llevar en lo que más pudo la palabra del Señor. Ocupó cada oportunidad que se le dio en cada uno de los pueblos para aprovechar lo más mínimo para seguir llevando la palabra del Señor, incluso en los lugares que vamos a ver más adelante, en los lugares con más corrupción, son los lugares más utilizados por el Señor para que Pablo siga llevando su palabra. Así es que bendito sea el Señor por eso. Entonces recordemos este mapita y hagamos nosotros un mapa personal de cada una de nosotras a todas los lugares o personas que nosotros hemos llevado la palabra del Señor. Y quizás el Señor nos vuelva a reavivar en nuestros corazones, volverle a hablar a una de las personas que ya le hemos hablado del Señor, volver a hablarle o a visitarla para saber en qué condiciones está. Y lo más importante, que nosotros lo vimos en Hechos 23 con el estudio de la señora Esther, este versículo que yo siento que es un sustento vital y súper nutritivo para el ministerio de Pablo, cuando el Señor le dijo, se le presentó el Señor y le dijo, en Hechos 23:11, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta confirmación y esta seguridad que le dio el Señor a Pablo es lo que nosotros vamos a ver en los últimos capítulos del estudio de Hechos, un Pablo totalmente seguro, un Pablo que ya ni siquiera discutía, un Pablo que ya tenía firme la palabra y el testimonio de confirmación del Señor que estaba con él. Era un Pablo que ni la adversidad, ni la cárcel, ni la humillación lo iban a afectar. Y vemos cómo Pablo maduró espiritualmente en su ministerio, a pesar de su edad, a pesar de todo lo que le había pasado. Pablo tuvo una maduración en su ministerio desde que empezó los primeros viajes hasta los últimos viajes. Qué gran lección que nos deja Pablo, y esperemos que en el final de Hechos podamos hacer todo un recorrido general de cómo fue el cambio de Pablo. Bien, ahora sí, vamos a entrar al Hechos 24. Vamos a tener un estudio, Hechos 24 es un estudio bastante corto para que nos ayude a entender lo próximo que vendrá con el próximo estudio y nos ayudará a reforzar lo que vimos la semana pasada con el estudio de Hechos 23. Recordemos que en el capítulo, en Hechos 23, el último versículo, recordemos que Pablo estaba en el pretorio de Herodes, ¿no? El pretorio era un cuartel general, ¿no? Existe históricamente, si lo podemos buscar,
¿no? Era un cuartel general, un campamento o un campamento romano, ¿no? También era un palacio que lo había construido el gran Herodes para sí mismo y que los procuradores romanos de vez en cuando lo ocupaban para realizar las tareas políticas y generales dentro de ella. Entonces, vamos a empezar. Recordemos que estaba ahí Pablo, ya lo habían como pseudo encarcelado ahí en este pretorio de Herodes. Comenzamos con el versículo 24 y dice, nos vamos a quedar con esta imagen, si bien es una imagen un dibujo bastante romano de aquella época, pero nos va a ayudar visualmente a contextualizar en nuestra mente cómo es que se dio esta charla que se va a dar a continuación. Defensa de Pablo ante Félix, según la versión de Reina Valera. Vamos, empecemos. Dice, 5 días después, o sea, 5 días después de estar en el pretorio de Herodes, descendió el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y compadecieron ante el gobernador contra Pablo. Otra vez, Pablo dice, otra vez vamos al ruedo, otra vez me van a meter la culpa de algo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, en esta escena vemos a 3 personas para emprender un poquito el mensaje. Vemos a Félix, a Pablo y a Tértulo. Tértulo era un orador romano, ni siquiera era judío, empecemos por ahí, era romano, que iba a saber, pero bueno, estaba ahí. Es lo único que se habla un poquito de Tertulio, perdón, no, de Tértulo. Era un orador romano. Otros dicen que también era un romano convertido a los judíos, pero directamente la información que se encuentra de él es que es un orador romano. Félix, ¿quién fue Félix? Fue un procurador romano de Judea designado por el emperador Claudio en el año 53 después del Mesías. Gobernó la provincia de una manera mezquina, cruel y derrochadora. Su periodo en el cargo estuvo lleno de problemas y sediciones. Muchos dicen que Félix era un esclavo que a través de la política llegó a ser un procurador romano. Bueno, en otras partes de la historia también vemos que Félix, en realidad, al no tener conocimientos, porque al parecer le dieron un cargo ni siquiera honorífico, era un cargo que lo pusieron, como dirían en nuestro país, de palanca o de favor o familiar, lo ubicaron en ese puesto. Pues bueno, Félix no tenía los conocimientos adecuados para gobernar de una manera o para dar órdenes de una manera correcta. Muy parecido a lo que vemos en nuestros días actuales, tantos gobernadores que no están capacitados para poder llevar a una nación o para poder dirigir a una nación. Entonces, miren bien lo que pasó en la época de Félix, dice que gobernó la provincia de una manera mezquina, cruel y derrochadora. Su periodo en el cargo estuvo lleno de problemas y sediciones. ¿Por qué es importante saber esto? Porque vamos a ver cómo Tértulo habló y se dirigió hacia él. Seguimos. Comienza a decir este personaje, este orador romano. Como debido a ti gozamos de gran paz, le dice a Félix, ¿no? Recordemos quién era Félix. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. No, eso me da un poquito de risa porque este orador romano se dirige a Félix de una manera muy proclamadora, muy completa, muy encariñada hacia Félix, cuando sabemos que Félix en realidad no estaba gobernando ni estaba dando buenas señales de ser un buen gobernador. Y me causa sorpresa de que este orador romano le dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, se infló un poquito Félix, ¿no? Continúa este orador romano. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad.
porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero, interviniendo, el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, oh Félix, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le hemos acusado. Y los judíos también confirmaban diciendo que todo era así. Claramente este orador romano, no sabemos si fue contratado por los judíos como para que intercediera entre los romanos, o era un romano que se quería convertir en judío, no sabemos bien, pero bajo el contexto podemos definir ciertas conclusiones sobre esto. Y lo que vemos aquí es que los judíos también estaban presentes, ¿no? Estaban estos romanos y estaban los judíos presentes. Lo que me causa impresión es que al momento de defender, como en todo juicio, no sé si quizás aquí hay alguna abogada dentro de las mujeres de oración o alguien que esté dentro de las leyes, yo no lo soy, pero estuve bastante, mi familia viene como de familias de abogados, y claramente al momento de defender, al momento de, o de acusar a alguien, tratas de defenderte con tu mejor cara. Pero recordemos, como los habíamos visto en los otros versículos, en los otros capítulos, sobre todo en el capítulo 23, que, o en diferentes en los capítulos, los últimos que hemos estudiado, prácticamente Pablo estuvo al borde de la muerte. Eso no se cuenta acá, porque estuvieron a borde en Hechos 23, según este tribuno Lisias, él mismo dice que él trató de salvar a Pablo porque lo estaban a punto de matarle los judíos, o sea, el pueblo. Entonces vemos acá que esta parte, este orador romano, lo evade, no lo dice. Entonces, esto es importante. Y vemos lo importante que Pablo no lo interrumpía, ¿no? Porque Pablo, siempre digo, o sea, al ver entender Hechos 24, entiendo una vez más el versículo que el Señor le dio esa confirmación: Pablo, yo estaré contigo. Entonces Pablo no interfiere, no lo interrumpe, porque Pablo sabía que las acusaciones que le estaban diciendo no eran las correctas, pero Pablo estaba esperando la oportunidad de él para hablar. Continuamos. Entonces los judíos también afirmaron que eran así. Bien. Entonces, versículo 10. Habiéndoles hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. O sea, Pablo, Félix le dio la parte, le pasó el mando de hablar hacia Pablo, y Pablo dijo lo siguiente. Pero veamos también cómo empieza hablando Pablo. Nada que ver con el orador romano que le tiraba flores y papelitos a Félix. Pablo lo dice de esta manera: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Me gusta mucho también leer la palabra, porque la palabra nos da características de cómo era la historia. Pablo no menciona, viendo esta primera línea, vemos que Pablo conocía un poco cómo estaba gobernando Félix, cómo era digamos, su contexto político. Y al ver esto de acá, que Pablo no afirma que él llevaba, como lo dijo el orador romano, que llevaba una buena solemnidad o una buena distribución o manejo del pueblo, Pablo no lo dice. Entonces Pablo conocía cómo era que gobernaba Félix. Por eso le dice: por eso sé que desde hace muchos años eres juez, hasta ahí nomás, de esta nación. Por eso con buen ánimo, dice Pablo, haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas en la ciudad. Recordemos que Pablo sabía las leyes, tanto las orales como las leyes de cada pueblo y cada nación en la cual él visitaba. No era de menos. El Señor lo había preparado a Pablo desde hace mucho tiempo, y lo preparó justamente para esto. Pablo sabía y conocía cuáles eran las leyes y hasta qué punto podía
hasta qué punto podía llegar a algo sin que se convirtiera en una infracción ante la ley. Entonces, como tú puedes cerciorarte, le dice, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, 12, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Claro, no tenían pruebas contra Pablo. Pablo, no, pero tú hiciste un gran alboroto en tal lugar. No, tan solo hizo una reunión, no hizo un alboroto. Por eso ellos no tenían cómo comprobar estas cosas que le acusan. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Versículo 15. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Pablo sí le dice, en el versículo 14, pero esto te confieso, le quiere decir, Félix, esto de acá, de la cual a mí me acusan, es de lo siguiente, me acusan de nosotros ser parte del camino, que ellos llaman herejía. ¿Por qué? ¿Por qué llaman herejía? Porque incluí dentro de la palabra a este tal Mesías del cual yo tuve revelación. Por eso le dice, así sirvo al Dios de mis padres. Pablo no solo le hablaba a Félix, también utilizó esta oportunidad que estaba frente a este procurador romano para que sus propios hermanos, los judíos, lo escucharan. Entonces Pablo dice, como no me van a escuchar en el pueblo porque me van a caer a piedras y a golpes, voy a aprovechar esta oportunidad que estoy aquí al frente de Félix, en el cual no me pueden hacer nada, y no sobre todo hablarle a Félix, sino hablarles a los judíos, a mis hermanos judíos, y diciéndole que así sirvo al Dios de mis padres. Ellos saben quién es el Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas. Y le dice, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de los justos como de los injustos. También esto le llega a Félix, porque la esposa de Félix, como vamos a ver más adelante, era una mujer judía. Entonces Pablo ocupó esta oportunidad para decir, lo que ustedes llaman herejía no es herejía, tan solo le estoy sirviendo a mi Dios, a que es también su Dios, al Dios de mis padres, y cumpliendo lo que dice en la palabra, lo que dicen los profetas, y claramente creyendo y llevando el mensaje de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera lo había dicho Pablo, no era algo nuevo, quizás era algo que se les habían olvidado, ya Daniel lo había confirmado. Recordemos el camino, como lo vimos en algún otro estudio. El camino se lo puede traducir como una metáfora de un curso o de una conducta, una forma de pensar o de actuar. El camino es aprobado por Dios, de Cristo como medio de acercamiento de Dios. Esta traducción en el original del camino, me gustó mucho esta parte. El camino, que es una forma de pensar o de actuar, es una conducta. Entonces, la conducta, según el camino que ellos llaman herejía, o sea, según esta conducta o esta manera de vida, que es la siguiente, ellos me condenan por eso. Pero en realidad me condenan, pero no hay ninguna acusación. Ellos me condenan porque tan solo van en contra de su ley oral y en contra del templo y de sus costumbres religiosas. Y vemos acá cuando dice Pablo en el versículo 14, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, se cumple lo que dice en Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos, que los que guardan los mandamientos del Señor y los que tienen por testimonio, los que tienen fe, los que tienen fidelidad o los que confían y creen en nuestro Mesías. Entonces Pablo también está confirmando acá que si bien tenemos la palabra del Señor, pero lo que nos faltaba es reconocer quién era el Mesías. Eso se lo decía al pueblo, porque Pablo fue llamado justamente también a llevar la palabra a su pueblo. Y vemos aquí en esta parte del versículo 15, cuando dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de los injustos,
Pablo estaba llevando la palabra de Daniel 12, que la vamos a leer. 12 del 1 al 4. O sea, el profeta Daniel ya lo había anunciado. Y justamente tiene que ver con Daniel 12, que tiene que ver con los tiempos finales. Y dice así, Daniel 12 del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en tu libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Wow. Muchos, unos para vida eterna. Se levantarán los que están en el polvo en la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí y allá, y la ciencia se aumentará. Entonces, lo que Pablo también le estaba diciendo de la resurrección de los muertos, nosotros al estudiarlo ahora, Pablo estaba anunciando lo que Daniel, el profeta Daniel, ya lo había anunciado. Y yo creo que esto fue un trabajo arduo de Pablo, hacer entender a sus hermanos judíos la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque si entendieran la resurrección de los muertos, entendieran la resurrección de nuestro Mesías. Por eso que Pablo tenía una lucha para que sus hermanos entendieran, y por eso constantemente vemos el tema de la resurrección de los muertos. Personalmente me atrevo a decir que en el libro de los Hechos de los Apóstoles es donde nosotros podemos ver el impacto del tema de la resurrección como en ningún otro libro. Cómo Pablo realmente luchaba, cómo trataba de ubicar la resurrección de los muertos, que entendieran lo de la resurrección. Y de una manera particular me gusta que Pablo haya ocupado, haya tenido esta oportunidad de estar ahí frente a Félix y en tan solo pocas palabras poderles decir de lo que ellos le llaman herejía, como diciéndole, ni siquiera le está hablando, asumo, a Félix mismo, sino a todos los judíos que estaban aquí, que eso, lo que ustedes llaman herejía, en realidad, y estaba cumpliendo la palabra del Señor, ¿no? Que también estamos cegados por tanta, en aquel entonces, por tanta religiosidad que ahora también la vemos, tanta religiosidad que perturba lo que es realmente la palabra del Señor, tanta religiosidad que muchas veces hace que los días de Shabbat se conviertan en días enfocados en otras cosas que no tienen que ver con la cena del Señor. Anoche leíamos la cena del Señor y Pablo lo mismo dice, como que cada quien ya no se espera para comer, ¿no? Como que todos están viendo sus propios deleites y que se han olvidado realmente lo que es la cena del Señor. Cuando realmente Pablo dice, espérense unos a otros para recibir la cena del Señor. O sea, es importante realmente la cena de Shabbat como tal. No una importancia en lo que vamos a comer, en cómo lo vamos a decorar, sino la importancia de que es una cena dedicada al Señor. Y Pablo está haciendo atención en sus cartas sobre esto. Entonces lo vemos acá Pablo como habla sobre la resurrección de los muertos. Y vemos que esto tiene esto el profeta Daniel ya lo había explicado. Seguimos, hermanos. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con una multitud ni con alboroto. Ellos debían compadecerse ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan, estos mismos se hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando compadecí ante el concilio. No lo hice, no encontraron nada mal hecho en Pablo, por eso es que Pablo lo confirma acá. A no ser que estando entre ellos
prorrumpí en voz alta diciendo, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Pablo vuelve a afirmar, no encontraron nada en malo en mí. En tal caso, si ellos, estos judíos que vivieron en Asia, quizás ellos, pero ni aún así, no encontraron nada, le estaba diciendo Félix. Viendo por contexto, porque no lo dice en la palabra, Félix estaba escuchando todo lo que decía Pablo. Y cómo lo decía Pablo. Félix también sabía quién tenía adelante, ¿no? Entonces, Félix tenía mucho cuidado y después en los siguientes versículos vamos a ver por qué Félix tenía mucho cuidado al hablarle a Pablo, ¿no? Incluso sin reproche lo dejó escuchar hasta el final. Continuamos. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, Félix sabía quién era este camino. Félix sabía que Pablo, con su intelecto y su manera de hablar, y sabía todo lo que había recorrido Pablo. Félix, estando consciente de esto, no lo maltrató en ningún momento a Pablo. ¿Por qué? Podemos tener varias conclusiones, porque quizás Félix quería escuchar más de la palabra del Señor, porque Félix respetaba a Pablo, o porque Félix quería algo más de Pablo. Ahora lo vamos a ver. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó el caso, les voy a aplazar el juicio, diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. O sea, vamos a esperar que venga Licias para seguir con este asunto. Claro, Félix decía, aquí Pablo no es ningún caído del árbol. Pablo tiene atrás personas que lo siguen. Pablo ya ha conformado iglesias. Aquí estamos hablando lo que diríamos actualmente un nuevo político que arrasa masas. Entonces, al nuevo político que arrasa masas no se lo puede derribar tan fácilmente. Sí hay muchos que lo quieren matar, pero no se puede derribar fácilmente, porque tiene algo su poder, que es el poder del hablar, el poder del intelecto, pero Pablo tenía lo más importante, que era tan solo el respaldo del Señor, y con eso era lo suficiente. Entonces, Félix le dice, vamos a dejar este caso para un momento, para otro momento, y mandó al centurión, esta parte es súper importante, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad, ¿no? Y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Félix, ¿qué estabas tramando? Entonces aquí diría Pablo, bueno, en este tiempo, Pablo ocupó este tiempo porque le dice, y le mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venirle a él. Aquí Pablo en este tiempo escribió algunas cartas a las diferentes iglesias. Pablo ocupó este tiempo. Incluso el Señor dio esta oportunidad de Pablo, digamos de una u otra manera encarcelado, para que pudiese escribir a las diferentes iglesias, y además de esto también Pablo pudiera recibir visitas. Más que, digamos, pobre Pablo que estuvo encarcelado, podríamos decir, gracias a Dios que Pablo estuvo encarcelado, porque fue una oportunidad en la cual él pudo llegar a tener contacto con las diferentes iglesias. Vamos a continuar. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo, en nuestro Mesías. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ya me imagino Pablo aquí, curso básico por 3. No es que mira que esto, que las tribus, que esto, ¿no? Entonces, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Como que Félix iba a decir, ¿sabes qué? Félix sabía que delante de él tenía un conocedor de la palabra, porque también su esposa estaba ahí, o sea, él era un conocedor. Pero Félix, quizás no sabemos, y no lo dice mucho más la palabra que sobre el dominio propio, el juicio venidero, Félix se aterró un poco.
porque viendo a Pablo con la seguridad que solo el Señor le puede dar a una persona, porque una persona solo puede ser segura. Nosotros podemos ser inseguras, como mujeres somos inseguras en muchas cosas, pero lo que sí estamos seguras es que el Señor nunca nos va a dejar y que su amor perdurará para siempre. Podemos estar inseguras de muchas cosas, pero menos de eso. Entonces Félix, cuando vio a Pablo hablar con tanto denuedo, hablando con tanta seguridad sobre la palabra del Señor, Félix quizás se espantó. Hay dos actitudes de personas que hablan, que tenemos al frente, que nos pueden dar a atemorizar. Aquella que tiene mucho conocimiento y se siente segura de lo que sabe, sin importar su contexto, ese tipo de personas nos dan un poco de temor. Y aquella que obviamente tiene una maldad en su corazón. Félix aquí se sentía atemorizado por Pablo porque sabía quién era Pablo y sabía de lo que sabía Pablo, de todos los conocimientos de Pablo. Entonces quizás Félix también se espantó por eso. Y dijo, vete ahora, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. ¿Qué ha pasado con el juicio? No sabemos, no sabemos si llegó este tribuno o no llegó. El caso se quedó como stand-by. Pablo dijo, hasta que no me llamen, aprovecho para que me visiten los apóstoles, para que me visiten gente de mi pueblo. Aprovecho y hago cartas en esa habitación oscura que me han dado, llamada cárcel. Aprovecho para hacer cartas y comunicarme con las otras iglesias. Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Félix, tan comportamiento tan de la actualidad. Para que le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él. Pero al cabo de 2 años y no hubo caso, no se quedó 2 años, recibió Félix por sucesora Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora entendemos por qué Félix en el versículo, a ver, bien, ahora vemos por qué Félix en el versículo 23 dijo, y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Lo que en realidad quería Félix era dinero de Pablo, porque decía, bueno, Pablo, como arrastra como pogotón de personas, hay muchos que lo vienen a visitar a Pablo, como toda una mente política retorcida, diría Félix, quizás lo han de querer soltar, y quizás Pablo no tenga donde caerse, pero los seguidores entre todos pueden reunir y pueden pagar para que Pablo salga. Asumo que así tiene que ser el pensamiento de Félix. Por eso lo hacía venir constantemente para ver si Pablo le daba algo de dinero para que lo soltase. Por eso es que vemos en la historia que Félix era un corrupto total, que llevó al pueblo una corrupción porque él era corrupto. Pablo, por su camino, él nunca actuó mal. Pablo simplemente, cada vez que lo llamaban, Pablo iba, volvía a hablar. Y llego a pensar que en cualquier momento Félix tuvo que haberle dicho algo de esto, porque si no la palabra no lo hubiera mencionado, a lo que Pablo le tuvo que haber dicho que en realidad no tenía nada de dinero, ¿no? Y esto me lleva a algo tan a la actualidad, no sé, en los países cercanos, pero en países latinoamericanos nosotros vivimos esto a flor de piel, ¿no? Esto del dinero burocrático para poder hacer ciertos asuntos, ciertos eh, tiempos, para no esperar tu tiempo y para que tu trámite te salga algo, tienes que pagar. Lo que vemos acá en Pablo, que eso a mí me llegó muchísimo, es que si bien Pablo decía 2 años acá, tanto tiempo, pude haber hecho muchas más cosas, pude haber ido a tal lugar, pude haber ido a tal lugar, lo mejor que resulta acá es que paguemos para que me dejen libre. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo dijo, la verdad es que no está bien eso ante los ojos del Señor, no le voy a dar plata. Me quedo en donde el Señor me tiene, y claramente Pablo en esos 2 años escribió a otras iglesias. Pablo
ocupó esa oportunidad en la cual él estaba en la cárcel y dentro de todo seguro, porque estaba custodiado por los romanos, dentro de todo seguro. Entonces Pablo tenía como una habitación VIP para él, en el cual venían a visitarlo, él enviaba las cartas, él podía tener encuentros con el Señor. Entonces Pablo ocupó ese tiempo para algo fructífero. Y, y esto me llega a pensar, hermanas, que quizás a veces nosotros estamos pasando como en todo tiempo, ¿no? En momentos de oscuridad, en momentos que, Señor, ¿qué hago en este lugar, en este momento? Quizás no me siento cómoda en el contexto en el cual estoy, tanto trabajo, laboral, vivienda o en relación. Y recordemos a Pablo, que Pablo aprovechó esta oportunidad en esta cárcel para poder hacer más de la palabra del Señor. Y a veces el Señor nos lleva a estos lugares para que podamos aprovechar y pensar y no perder que es un tiempo perdido, para poder tener estos tiempos de encuentros con el Señor y poder eh, llevar su palabra y saber con inteligencia cómo llevar su palabra. Dentro de las conclusiones que podemos ver hoy, queridas hermanas, porque este capítulo sigue la semana que viene, tenemos, Pablo estaba firme en la promesa que Dios le dio, que estaría con él. Pablo no se defiende con fuerzas humanas, espera en el Señor. Pablo sustenta su defensa con evidencia en la palabra. Cuando sostienes la verdad, a muchos no le va a agradar eso. Cuando empezamos a guardar el día de reposo, muchos nos verán mal. Cuando no celebramos ciertos tipos de fiestas, que el propósito es, no importa, lo importante es que la familia esté junto y nosotros no lo queremos celebrar porque el Señor así lo ha mandado, nos van a mirar mal. Muchos se alejarán, muchos se alejarán. Será un proceso duro, sí, sobre todo con hermanas que sé que sus hijos quizás se han apartado de ellas o sus esposos por el tema de, como dirían, es que son religiosas ahora, ¿no? Siempre recordemos Pablo, no somos religiosas, simplemente estamos buscando la verdad y esa verdad, como nos está purificando, estamos sacando todo el contexto alrededor que no nos llena, como fiestas, como costumbres que no son agradables al Señor. El Señor usa hasta los contextos más corruptos para que su palabra sea manifestada. Los contextos más corruptos, el Señor te puede utilizar para llevar su palabra. Y nosotros lo vimos ahora con Pablo. Era una instancia corrupta en la cual él estaba ahí esperando, porque Félix estaba esperando que le diera dinero. Y no pasó. Y en esa etapa más corrupta de las tantas que vio Pablo, Pablo aprovechó para que la palabra del Señor sea manifestada. Cuando estuvo en la cárcel, Pablo tuvo tiempo de escribir cartas a otras iglesias. A veces en los lugares menos pensados el Señor nos lleva a que prediquemos su palabra. Hay que reconocer las oportunidades, meditar en las oportunidades, y eso me lo llevo yo, porque pensando dije, esta semana tuve 3 oportunidades y no las aproveché. Tuve que llegar al estudio de Hechos 24 para darme cuenta que tuve 3 oportunidades y no las hice. No llevé su palabra. Y nos quedamos con esto, hermanas, que creo que es el cierre de Hechos 24, ¿no? Sirve al Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través del camino, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fidelidad en el Mesías, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas, y creyendo en la resurrección de los muertos. Esto siento que es el resumen de Hechos 24, el resumen también, uno de los tantos resúmenes que Pablo viene luchando al momento de llevar la palabra del Señor, que todos, primero firmando a su pueblo, a sus hermanos, que ellos están en la ley, están siguiendo la ley, pero también hay una parte que no están viendo que es la resurrección de nuestro Mesías. Y que se cumpla lo que digan Apocalipsis, ¿no? Aquellos que guardan los mandamientos del Señor y tienen la fidelidad en el Mesías. Bueno, hermanas, esta ha sido la conclusión de Hechos 24, algo muy cortito, lo pueden volver a leer.
Me gustó mucho cómo Pablo se defendió y vemos la diferencia entre el pueblo de Dios y un pueblo que no es de Dios. Un pueblo que no es de Dios es un pueblo que halaga o que endiosa a una persona o a un político o a alguien que está superior. El pueblo de Dios no endiosa a nadie. Nosotros tenemos un solo Dios, somos respetuosos, hablamos con respeto a todos. Y me llevo este carácter de Pablo para ponerlo en práctica con su tranquilidad y sobre todo con un respiro. Siento que Pablo estaba con un respiro porque el Señor le había dicho que estaba con él. Vamos a terminar orando, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo, Señor, dentro de tu presencia, Padre, que tú nos regalas, Señor, en este día, Señor, estudiando este capítulo de Hechos 24, Padre. Sabemos que es una sola historia, la de Pablo, cómo hemos aprendido tanto de Pablo, Señor Papá, cómo él defendía, Señor Padre, guardar tus mandamientos y tener la fidelidad en el Mesías, Señor Papá. Padre, que este sea nuestro sentir, Señor, que aprovechemos cada una de las oportunidades, Señor, que tú nos abres o nos brindas para que hablemos de tu palabra y que seamos así como Pablo, Señor, que reconozcamos quiénes son los públicos, las personas, Señor, para poder llevar tu palabra de la mejor manera, Señor. Danos sabiduría, Padre amado, danos humildad, Señor, pero sobre todo danos conocimiento de tu amor, Señor, papá, para saber que tú siempre estás con nosotros, Señor, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este estudio, Señor Papá. Nos llevamos esta palabra en tu santo nombre y que sigamos meditando, Señor, en esta semana, Señor, en todos los consejos y en el comportamiento de Pablo, Señor Papá. Padre, los tiempos que vivía Pablo son similares a los que están ahora, Señor. Todo vuelve, Señor Padre, nada cambia, Señor. Permítenos, Señor Padre, tener tu palabra por encima de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, amén, amén.